a pasar con nuestra siguiente entrevista y es una nota que se publica precisamente en pie de página. Fuerzas Armadas en aduanas, trampa para la transparencia y puerta para la corrupción en México. Un trabajo de Luisa García Telles y Claudio Carranza de Periodismo Empower, esta organización que hace un trabajo periodístico también importante, muy riguroso también, Periodismo Empower, y que está publicando en pie de página precisamente este trabajo periodístico muy detallado de Luisa García Telles, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Luisa García, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por el interés en la nota y por la entrevista. Gracias, Luisa. Luisa, pues cuéntanos de qué va este trabajo periodístico. Fíjate que nosotros hemos dado seguimiento precisamente pues al control que han ido teniendo tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Marina en aduanas, en cruces fronterizos y en aeropuertos. Y que por un lado, pues el presidente pues ha celebrado esto y nos interesaba mucho este trabajo que estás haciendo, que estás publicando, porque sí documentamos, y de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia matutina cuando estaba él en Colima, hablaba del puerto de Manzanillo y cómo en ese puerto, que ya ahora es controlado por la Marina, él ponía un ejemplo, que una vez que la Marina tomó el control total de ese puerto de Manzanillo, pues que antes lo que ingresaba a través de ese puerto eran aproximadamente 8,000 millones de pesos mensuales y que pues prácticamente un año después de que la Marina tomó el control, pues estaban ahora ingresando 17,000 millones de pesos mensuales. De ahí que uno, pues claro, cuando uno lo ve desde ese ángulo dices, pues sí, pues qué bueno entonces que la Marina tomó el control. Pero hemos señalado aquí en nuestras preocupaciones por los niveles de corrupción que también hay en la Secretaría de la Defensa Nacional, sea Marina, sea Ejército, y a la hora que tiene el control pues de los principales puertos y aduanas, pues es un asunto pues que genera mucha preocupación y con tu trabajo periodístico pues casi es una constatación del mismo. Cuéntanos de qué va. Sí, claro. En el periodismo Empower nos preguntamos justo por el tema de la transparencia, ¿no? ¿Qué pudiera significar para la transparencia el que ahora las aduanas ya en su totalidad estén coordinadas por Fuerzas Armadas, ¿no? Nos centramos en ese punto y empezamos a escuchar también voces expertas como la consultora Integralia, que planteaba que pues, las instituciones castrenses pudieran ser utilizadas como vehículos de opacidad, ¿no? Justo cuando el gobierno federal buscase quizás mantener lejos del escrutinio público determinado proyecto o programa. Encontramos en esa revisión un detalle que creo que es desconocido por la mayoría, que el año pasado, hacia fines de año, se publicó el reglamento de la nueva autoridad aduanal, la ANAM, y en ese reglamento interno se les daba facultades a Sedena y a Semar para constituir fideicomisos sin estructura. Y entonces este instrumento financiero fue justo, había sido un año anterior, un año antes, muy cuestionado por el presidente López Obrador, por ser un vehículo también de la corrupción y por dificultar la rendición de cuentas, y nos llamó la atención justo cómo este mismo instrumento financiero, este mismo tipo de fideicomiso, se les ponía en manos de las Fuerzas Armadas para poder administrar los recursos provenientes de los importadores, exportadores. Entonces, Semar en ese periodo desde inicios de año ha constituido al menos un fideicomiso y es básicamente para hacer pagos y contrataciones. Sedena ha respondido a nuestra solicitud de información que no ha constituido ningún fideicomiso, sin embargo, ambos, tanto Sedena como Semar,
tienen facultades para participar como unidades responsables de los fideicomisos que administran los recursos aduanales. Eso es de por sí visto por especialistas también como un riesgo para la transparencia, porque tanto Sedena y en general las Fuerzas Armadas pues suelen colocar el argumento de la seguridad pública para obstaculizar el acceso a la información. Y encontramos a su vez un ejemplo concreto que es el FACLA, el Fideicomiso Aduanero, el fideicomiso que además tiene los fondos más abundantes de la administración pública, que apareció también en Guacamaya Leaks y como reportó Reforma, pues se estaba extrayendo de ese fideicomiso por lo menos 113.000 millones de pesos, la mitad aproximadamente para obras prioritarias, pero se estaba extrayendo dinero de manera muy rápida, ¿no? Y es una información que si no fuera por esa filtración no la hubiéramos podido conocer, porque la misma ANAM respondió, por ejemplo, a una solicitud de un ciudadano que toda información sobre este fideicomiso, sobre el FACLA, era confidencial. Entonces, ahí tenemos bloqueado el acceso a información del fideicomiso más cuantioso de la administración pública. No en vano también los ingresos del comercio exterior equivalen alrededor del 80% del PBI mexicano. Y el argumento era que los fondos que entran al FACLA, a este fideicomiso aduanero, son de naturaleza privada, cosa que es cuestionada por distintos expertos, pero más allá de la naturaleza de los fondos, especialistas como María Marván, ex comisionada del INAI, apunta que el responsable principal, el responsable último de este fideicomiso aduanero es la Secretaría de Hacienda, y que por tanto la información sobre este fideicomiso debería ser pública, no debería de guardarse bajo 7 llaves con la etiqueta de confidencial. En la nota resaltamos eso, sobre todo, la opacidad informativa y cómo contrasta mucho el que se promocionó la entrada de las Fuerzas Armadas como garantes de la transparencia, tal cual así se planteó en julio en el decreto que dio inicio, que creó la ANAM, contrasta hasta ahora con las respuestas de transparencia que ha dado la autoridad aduanera. Otro punto que también mostramos en el reportaje es acerca de los datos de comercio exterior, ¿no? En general, los ciudadanos no tienen una vía para consultar de manera fácil los datos de comercio exterior. Recientemente ha publicado la ANAM una plataforma que aún se torna muy confusa para un ciudadano que no tiene especialización en comercio exterior para poder consultar estos datos. Y lo que sucede es que estas trabas para consultar estos datos luego son aprovechadas por plataformas multinacionales para lucrar con esas bases de datos y ofrecen planes de suscripción. Y entonces, digamos, información pública que debiera de ser de fácil acceso para cualquier ciudadano, termina siendo una fuente de lucro para empresas multinacionales, ¿no? Entonces por ahí tenemos, en principio, la opacidad con los fideicomisos, luego el tema con los datos de comercio exterior, y ya como la cereza del pastel que encontramos en la reportería es que hay un proceso central en todo trámite aduanero que es el aviso de cruces. Es muy importante tanto para los importadores, exportadores, para que sus operaciones se efectúen. Y ese aviso de cruces, digamos, los agentes aduanales están en el limbo porque es un trámite que a ojos de la ANAM sí cruza, sí se termina, sí se ejecuta en el sistema de la ANAM, pero en el sistema del SAT, que era el anterior responsable, pues queda atracado, ¿no? Y ahí tienen muchos días en los que las mercancías se quedan trabadas y pierden también mucho dinero. Entonces, ese trámite central pues tampoco está corriendo bien de acuerdo con distintos testimonios de agentes aduanales, ¿no? Esos son los 3 puntos que resaltamos en el reportaje. Ya, gracias, Lucía. Pues es un trabajo verdaderamente que a mí pues quiero felicitarte realmente porque es un trabajo muy, muy detallado, Luisa García, y que quienes trabajamos el tema, pues claro que nos invita también a
a echarnos un clavado en nueva información que estás aportando aquí, que no teníamos. En lo que toca a solicitudes de información que hayan realizado Periodismo Empower a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina, hay información adicional que se haya negado a aportar o que no concuerde la respuesta con la información que se tiene. Sí, nosotros hemos revisado también solicitudes que han hecho otros ciudadanos. Nos llaman la atención, por ejemplo, los casos de ciudadanos que han preguntado, por ejemplo, los nombres de las autoridades que están al frente de unidades administrativas como la unidad de investigación aduanera o la unidad de operaciones aduanales, que tal parece que tendrían que ser como los nombres de los responsables de acceso público, ¿no? Y la han considerado, por ejemplo, información reservada, ¿no? O las personas encargadas de dar un diplomado también. Pero lo que más nos llamó la atención fue el ejemplo anterior, ¿no? Como esas informaciones negadas, pues hemos observado otras en cuanto a solicitudes nuestras. También hemos preguntado, por ejemplo, por qué en el CIPOT no aparece información como importadores, exportadores que no hayan respetado la normativa aduanal. ¿Por qué no hay ese tipo de avisos para que los ciudadanos pudieran hacer un ejercicio de rendición de cuentas, de ver qué exportadores y importadores quizás no están cumpliendo con la normativa y debieran de ser observados, ¿no? Empresas que hayan incumplido la normativa aduanera o que hayan incumplido procedimientos legales? Esa información no es pública, la hemos pedido por prensa y no hemos recibido tampoco respuesta. Ya, pues Luisa García, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias y muchas felicidades también por este extraordinario trabajo periodístico. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias, Lucía. Gracias, muy amables.